Bueno, muy buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Nos encontramos con el curso de lengua materna. Los integrantes del grupo somos yo, Lady Yasmina Praes Torres, mi compañera Lina Marcela Serna, Eneida Iriarte y Laura Valentina Ángel. Pertenecemos al grupo 32 y en este debate educativo vamos a debatir y hablar, a compartir nuestras formas de pensamiento y perspectivas de la cultura y competencia sociocultural en la enseñanza de nuestra lengua, ay Dios mío, en la enseñanza de nuestra lengua materna y algunas herramientas que también pues nos empleamos para comprender un poco la realidad, aprender un idioma con culturas y variabilidad lingüística pues diferente a la de nosotros. Entonces estaremos desarrollando los temas de cultura, que es la cultura, el relativismo lingüístico y el relativismo cultural, la noción de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, la competencia comunicativa y subcompetencia sociocultural, y finalmente parámetros de variación intercultural en la realización de actos de aula. También se dará un espacio para conclusiones. De estos temas los estamos apoyados del autor Huelva de 2015, que nos habla de cultura y competencia sociocultural en la enseñanza pues, de nuestra lengua materna, el español. Entonces, doy palabra a la compañera Eneida, que nos va a compartir un poco sobre qué es la cultura. Compañera Eneida, por favor, prende el micrófono. ¿Me avisan, compañera, cuando pueda iniciar la intervención? ¿Ya? ¿Está todo listo? Muchas gracias. Bueno, querida compañera, muy amable por permitirme la intervención. Para empezar, quisiera primero, en palabras de Taylor, 1871, expresar lo que es cultura. Es ese conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. También quisiera a la vez relacionar algunos términos que vamos a usar o que estamos usando en este proyecto, por así decirlo, que nos ayuda a mejorar nuestras competencias como aprendices y futuros licenciados para poder enseñar una segunda lengua. Ya tenemos en cuenta entonces lo que es cultura. También quería resaltar algo, y es que en Colombia nuestra cultura es muy variada. En el PAL pude exponer también una imagen sobre la cantidad de lenguas maternas que tenemos en Colombia, que se relacionan también con la cultura. Es decir, la lengua materna hace parte de nuestra cultura. ¿Qué es la lengua materna? También se le llama lengua madre, lengua nativa, y es la primera que aprendemos en nuestra vida. Algo muy curioso, y es que se le dice lengua materna porque se supone que la transmite la madre a los niños. Pero entonces vamos a hablar un poquito más sobre cultura. La cultura se relaciona también en muchos aspectos, no solamente en la vivencia de la persona, sino también en el momento de tener o que necesitamos aprender o enseñar. Nosotros como estudiantes de licenciatura necesitamos conocer la cultura de la lengua que estamos enseñando, o si no, el proceso no va a tener el enfoque o no vamos a poder tener la capacidad de poder transmitir lo que queremos transmitir con esa lengua que bueno, para la que nos estamos capacitando para poderla enseñar. Es necesario, si yo estudio, si quiero enseñar inglés, conocer la cultura del inglés. En este caso, nosotros usamos el inglés americano. Necesitamos conocer esa cultura. Como ustedes ven, se celebra también el Día del Idioma en los colegios, el Día del Idioma Inglés, ¿cierto? ¿Pero por qué? Para resaltar la importancia de la necesidad de conocer la cultura de lo que estamos enseñando. No sé si alguna de ustedes tienen un aporte sobre la cultura o algo más.
Sí, compañera, muchas gracias. Como tú lo dices, entonces sí, hay variabilidad, no digamos como de la lengua, sino como de esas expresiones lingüísticas que varían según las regiones, ¿no? De que en muchas partes utilizamos algunas expresiones que en otras partes, pues en muchos lugares que uno se da cuenta, por ejemplo, aquí mismo en Colombia, donde esas mismas expresiones puede que para alguna persona resulte como una ofensa. O en otras ocasiones, pues no entienden tampoco algunas palabras que utilizamos, ¿no? Entonces sería como eso también. Bueno, muchas Así es, gracias. compañera. Disculpa, hago una pequeña intervención teniendo en cuenta que Colombia, aunque todos hablamos español, pero la cultura es muy variada, no es igual la misma palabra en la costa pacífica, en la costa caribe, en la región andina. Sí, pues la verdad es que eso es lo que nos hace únicos, creo yo, ¿no? Sí, compañera, muy bien. Listo, vamos a continuar entonces con el tema del relativismo lingüístico y el relativismo cultural. Entonces, ¿a qué llamamos ese relativismo? Como esa variabilidad que existe de cultura, así como la tenemos pues aquí en Colombia, esas conductas culturales que cada uno crea desde, digamos, desde su nacimiento, con el que crece, esas creencias, esas costumbres, bueno, y tal vez sí, como decimos, esa conducta cultural que tal vez nos lleva a que cuando vamos a aprender una lengua extranjera o cuando aprendemos nuestra propia lengua o vamos a enseñar nuestra propia lengua, pues tenemos que tener una amplia, digamos que abrir nuestro pensamiento para poder analizar y comprender y ver desde otra perspectiva de que todos no somos iguales, de que en muchos lugares podemos encontrar lenguas diferentes, expresiones lingüísticas diferentes, palabras que, como lo decía anteriormente, palabras que significan otras cosas en muchos países, de que no puedo ir a imponer a un país mi cultura, digamos, mis creencias y, digamos, las costumbres que tengo desde que me crié, digamos, con esa conducta cultural que voy creciendo, a ir a imponerla en otro lugar, porque en otros lugares, pues estas creencias, o sea, su cultura es diferente, su lingüística es diferente, sus expresiones lingüísticas son diferentes. Entonces, digamos, en ese sentido, desde perspectiva global, como aprendices y como aprendices y como docentes, pues de pronto que en un futuro enseñar la lengua materna, debemos tener en cuenta que tanto como esas expresiones lingüísticas y esa variación cultural no debe afectar, digamos, como tal físicamente, porque en algunos países y en algunos lugares del mundo, esa misma variación cultural puede que esté como en contra de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros nos han enseñado desde nuestra cultura. De pronto el machismo, de pronto violencia contra las mujeres o contra los hombres, bueno, en fin. Entonces debemos estar también abiertos a eso, amplios a eso como educadores, pues a reconocer esa variabilidad y poder enseñar el idioma como desde una perspectiva, digamos, global, que no generalicemos, digamos, como tal, es que usted debe aprender el idioma así, no, o sea, que se pueda enseñar desde una forma en que cualquier parte que vaya ese idioma le pueda servir para tener un acto comunicativo, lo desarrolle de la mejor manera. ¿Listo, compañera? Sí, compañera, quería resaltar esa partecita que tú dices y precisamente durante el desarrollo de toda esta actividad se nos enseñaba también eso en los documentos, que no podemos pretender imponer nuestra cultura cuando queremos nosotros enseñar una segunda lengua, ni tampoco podemos mirarla desde nuestra propia perspectiva. También hay que tener en cuenta que la cultura es algo que mantiene en transformación, que es muy cambiante. Sí, compañera, exactamente, listo. Entonces continuamos con el siguiente tema. Compañera Lina, por favor. Bueno, todo va como un hilo, es una interconexión que, digamos, más que un debate, son como un aporte de ideas que tenemos cada uno, ¿sí? Entonces, aquí entra la noción de cultura en la enseñanza de las lenguas extranjeras. ¿Qué pasa? Como les decía, hay una interconexión, hay un enlace de todo, o sea, que parece, por más pequeño que parezca, parece que a veces no tiene como que sentido, pero cuando estamos en ese proceso de formación como estudiantes, como profesionales, ahí entendemos la importancia de la cultura y todo el aspecto sociocultural que nos rodea, donde
es una habilidad fundamental que nosotros debemos desarrollar. Es algo que va como enlazado con valores, con fundamentos, la habilidad que tengamos para nosotros tener esa parte de expresión, porque también se aplican habilidades lingüísticas, sino también que debemos entender y comprender que hay que respetar todas esas normas culturales de cada una de las personas que son hablantes nativos, como nos decía la compañera Lady. ¿Qué pasa? Cuando uno es extranjero, ¿sí? Digamos, eh, nosotros somos extranjeros cuando llegamos, en muchos casos que me ha pasado cuando realizo mis prácticas presenciales, entonces yo soy una extranjera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una de ellos, ay, ella habla inglés. Entonces, al momento de que yo comienzo a hablarles en inglés, por ejemplo, yo estaba en un departamento donde esa parte de el hablar el inglés es tedioso, es cansón, o sea, los profesores que tenían son muy rutinarios, entonces no tienen esa habilidad como de expresión de la lingüística, como para que esa persona comience a enamorarse de la segunda lengua que va a aprender. Entonces ahí es tan importante la noción de esa cultura, de la enseñanza de la segunda lengua que nosotros vamos a comenzar a instruir a esos pequeños, ¿ya? Hoy en día estoy fuera del país y me doy cuenta de que realmente, o sea, es una variedad de culturas las que nosotros podamos querer y tener y conocer. Yo vivo enamorada de esta carrera, vivo enamorada de todo lo bonito que primero Dios nos permite y segundo, o sea, de esa capacidad de desarrollo que uno tiene para desenvolverse en la sociedad. Sí, por ejemplo, de las partes que he visitado la capital, Madrid, y es una parte hermosa, aparte de hermosa, o sea, es una pluriculturalidad increíble, porque uno conoce personas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo no uno de pronto no va a ir a respetar todas esas partes de que si viene usted de árabe, o sea, son árabes o son de Turquía, entonces ellos se ponen unas, ¿cómo se llaman? Bueno, unos turbantes en la cara y ellos van cubiertos todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo voy a mirar? Y llego a tal extremo de que si yo voy a la playa, pueden encontrar realmente las mujeres con los senos afuera. Entonces, yo cómo voy a, o sea, no voy a respetar esas culturas. O sea, realmente es eso de la cultura. Ahorita algo tan chistoso que o sea, realmente como que son de esos primeros impactos que uno tiene, al trapeador se le dice mocho. Y yo como que, ¿en serio? ¿Cómo así que mocho? Sí, se le dice mocho y tiene otro nombre, pero es muy bonito conocer culturas, todo eso y principalmente el respeto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo nuestros compatriotas venezolanos que llegan a muchos países y ellos están queriendo aplicar sus normas, sus leyes, no, o sea, primeramente, como nos decía en partes de la lectura, adquirir esos valores culturales realmente no es para todo el mundo. Es para uno tener y desarrollar esas competencias que hoy en día le pueden aportar uno al aprendizaje de cualquier lengua extranjera. Entonces, si Listo, de compañera. pronto tiene algún aporte, alguna pregunta. Sí, compañera, como tú lo dices, sí, o sea, muchas veces y sí me ha pasado también en lugares, más que todo, por ejemplo, acá en Colombia, donde uno se encuentra, pues que usted quiere llegar y a un departamento, por ejemplo, lo que es el Huila es diferente al el departamento de Nariño, de Pasto, entonces las personas allá hablan, utilizan expresiones lingüísticas diferentes a las de nosotros y claro, llega como a haber un choque y pienso que para el aprendizaje de esa lengua materna y para la enseñanza sería como el principal reto, de pronto aceptar esa cultura y comprender, pero para ello necesitamos como estar amplio de pensamiento, estar libre y decir, bueno, voy a aceptar, voy a comprender y también pues a desarrollarse en medio y desenvolverse dentro de esa cultura también.
Listo, entonces continuamos con la compañera Laura, que nos va a hablar un poco sobre el tema de competencia comunicativa y su competencia sociocultural. Así es, compañera, gracias. Ok, la competencia comunicativa como tal deja de segundo plano la competencia, digamos que gramatical, ¿sí? Porque durante mucho tiempo se estuvo como que enfocando mucho en que se debe aprender la gramática, ¿sí? Como una obligación. Pero lo que trata de hacer la competencia comunicativa es tener una mayor en la comunicación integrando diferentes conocimientos. Entonces, más que todo se trata es de como un fenómeno complejo que es una serie de elementos y subcompetencias que lo que nos permitirán es como al aprender un nuevo idioma, ¿sí? Adaptarnos a los diversos contextos que cada cultura tiene, ¿sí? Llevando a cabo una comunicación más asertiva. Entonces, el primer elemento que podemos encontrar y que también se conocen como subcompetencias socioculturales es la subcompetencia lingüística o gramatical, ¿sí? Aunque esta se deja en segundo plano, no deja de ser menos importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la competencia gramatical es la habilidad de crear enunciados gramaticalmente correctos, ¿sí? Cosa que, digamos, cuando uno aprende algo, no suena como diferente, ¿sí? Porque, digamos, uno al momento de aprender inglés se lleva un orden, ¿sí? Si uno altera ese orden, pueda que nos entienden, es cierto, pero al oído suena como si fuéramos como los cavernícolas antes que hablaban por pequeñas palabras. Entonces, esto es lo que trata de hacer lo que es la competencia lingüística o gramatical, ¿sí? Que las frases que nosotros digamos las llevemos un orden que nos permita comprender el significado literal, digamos, de aquellas oraciones y frases. Como elemento número 2 podemos encontrar lo que es la subcompetencia discursiva, ¿sí? Que es el mensaje que tratamos como de mostrar, ¿sí? Entonces, en esta es de suma importancia como desarrollar esa capacidad de combinar diferentes enunciados individuales de una forma que se pueda construir un discurso, puede ser textual o no, en diferentes situaciones de la comunicación. En esto es de suma importancia los marcadores textuales, ¿sí? Que estos crean como una cohesión que les permiten tener como coherencia y un sentido a la semántica. Como elemento número 3 encontramos lo que es la subcompetencia estratégica. Esto es muy interesante debido a que es la capacidad de usar recursos verbales o no verbales. Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo idioma, ¿sí? Es como muy obvio que no vamos a conocer todo el vocabulario y los nuevos conceptos, ¿sí? Precisamente porque como cada uno de ustedes ha relatado anteriormente, los contextos cambian y por lo tanto el significado de cada palabra lo hace. Entonces, con esta habilidad, con esta competencia, lo que se busca es, digamos, utilizar recursos no verbales, digamos, como sonidos, como mímicas, como movimientos, ¿sí? Que nos le permiten a la otra persona comprender lo que tratamos de decir, ¿sí? Es como una manera de hacernos entender. Y finalmente, esta es lo que la competencia sociolingüística, ¿sí? Que es la capacidad de interpretar los diferentes contextos, situaciones de un evento comunicativo o de los diferentes enunciados, ¿sí? Entonces es la identificación de las variedades dialectuales, ¿sí? Comprendiendo que digamos que en cada comunidad social se manejan reglas, se manejan diferentes contextos que son necesarios comprender y cómo adaptarnos a ellos para evitar, digamos, posibles problemáticas o evitar que nuestra comunicación no sea asertiva. Entonces, como tal sería eso. Compañera, muchas gracias por tu aporte. Sí, es muy interesante y muy importante también, digamos, en ese acto comunicativo, pues tener en cuenta todo eso y el cambio al que nos podemos enfrentar tanto como aprendices como pues docentes o guiadores en ese
proceso de enseñanza. Entonces, finalmente, pues podemos dar paso a conclusiones. Tenemos el tema también de parámetros de variación intercultural, que es prácticamente lo mismo, digamos, esos aspectos que debemos tener en cuenta de la cultura en la que estamos inmersos, a la hora, pues, también de expresarnos y de realizar esos actos de habla, ¿no? Pues que de pronto nuestras palabras no vayan a resultar ofensas y pues que, digamos, podamos abrirnos y poder tener otra perspectiva de esa cultura y poder, pues, desarrollar esa competencia junto con ellos, digamos, de que no resulte una ofensa o que resulte, digamos, para ellos una falta de respeto, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente a lo que quiere también tratar. Exactamente, por ejemplo, compañera Lady, estaba acordando que pues tengo primos que son paisas, entonces ellos tienen mucho la costumbre de decir cucho, cucha, y pues eso es súper normal por allá. Mi mamá no le gusta, mi mamá siente una ofensa que uno le vaya a estar diciendo que cucha aquí o cucha, siempre nos recalcaba, nos decía, no, eso es una falta de respeto y todo. Entonces ahí también va acorde a las épocas. ¿Por qué? Porque de pronto, o sea, es muy diferente mi mamá que ya tiene cierta edad a mi edad de que, digamos, mi hijo por recocha me quiso decir cucha o algo y ya me dijo cucha, yo no le veo problema, pero realmente no, o sea, las personas de épocas atrás, tanto en el vocabulario, tanto hasta en la música, porque yo hago mucho referencia en la música. Antes se escuchaba como música más calmada, más baladas o un popcito más suave. Hoy en día no, hoy en día ese tipo de música ya ha cambiado y con él su lenguaje en todo tipo de sentido, sea una lengua extranjera, sea todo tipo de sentido. Entre esa interculturalidad que he tenido, hay una canción en portugués que es como una lambada y entonces, pues yo cuando estuve allá, yo preguntaba por esa canción, decía, esa canción hace rato pasó de moda por aquí, la canción ya ni la recordamos. Y yo, ay, ¿cómo Sí. así? Pero en Colombia, pues uno la sigue escuchando. No, eso ya pasó hace rato por aquí. Claro, y después hicieron un ritmo más moderno. Entonces yo como que, ay, entonces pierde como eso, pero también, o sea, eso es como de cada sociedad, de cada cultura que pues bueno, hay que respetar. Sí, Por compañera. ejemplo, lo que decías también hace rato del respeto, que muchas veces sí, por ejemplo, aquí, bueno, quiero como contar como esa experiencia, porque la primera vez donde llegamos, la señora, ella me contaba que fue a Bogotá y fue a Cali, y entonces el primer choque de cultura que ella tuvo fue en Bogotá, y ella pidió para lo que para nosotros es un pitillo, ella pidió una paja. Aquí se le dice paja al pitillo, entonces ella le decía al señor, le decía que por favor le diera una paja y el señor lógicamente se quedó como sorprendido, como que esta señora que me está pidiendo. Entonces ella ya le hacía como las señas y todo, y hablamos el mismo idioma, o sea, hablamos el castellano, hablamos el español, pero son palabras o sea, tan autóctonas de la cultura de que, o sea, realmente uno como que se queda sorprendido, como que en serio, o sea, y ya claro, después la señora pues nos contaba de manera muy focosa de que ella como que no, y que ella jamás se iba a imaginar de que un pitillo se iba a llamar algo que para ella eso aquí era normal. Entonces era Listo. como otro aporte. Sí, compañera, eso es lo que llamamos también digamos, como nos decía la doctora en el video, digamos que las palabras y la lengua, bueno, algunas expresiones lingüísticas como que van perdiendo expresividad como valor. A eso lo llamamos. Bueno, compañeras, de pronto alguien quiere agregar algo más, o si no, pues damos también por terminado nuestro debate. Bueno. Quería llegar, bueno, o sería resaltar nuevamente lo que la compañera decía, ¿cierto? De que está allá y es una cultura que en Colombia ya había pasado, que se estaba de moda, que allá había pasado, bueno. En fin, entonces, es por así decirlo, como lo que decíamos sobre la cultura, que es cambiante, que se transforma, que no es algo estático, sino que cada día, cada momento está en transformación. Listo, compañera. Bueno, compañeras, muchas gracias. Les agradezco su participación y bueno, ya tenemos entendido ya el tema, ¿no?
Listo. Muy Muchas amplio, gracias. muy extenso, pero muy agradable. Sustancioso. Bueno, para mí es feliz noche. Que pasen una Ajá. feliz noche. Ay, Dios mío, ¿dónde dejo de dejar de grabar?